Señores, en esta oportunidad vamos a dar inicio a la primera sesión. En esta primera sesión hemos escogido para el desarrollo de nuestra asignatura 3 puntos fundamentales. Una conceptualización básica de una serie de términos que se usa dentro de la profesión, que lo va a usar el gerente, que lo va a usar el funcionario. Un segundo tema, debemos saber los conceptos que devienen de dos temas: economía y finanzas. Y el tercer punto, hablaremos del por qué estudiar el área financiera. Durante este primer tiempo vamos a desarrollar la conceptualización básica. ¿Qué contiene toda esta terminología? En el primer momento nos hemos preocupado de ir entregándoles a ustedes la idea de gerencia. Entiéndase por gerencia una función directriz desempeñada por un profesional capacitado en el manejo de los recursos de la institución. Cuando hablo de recursos no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de una serie de bienes, de una serie de insumos. El gerente va a estar en la capacidad, como profesional especializado, de dirigir esta área fundamental para que la gestión de la institución en su conjunto sea precisamente aquella que va a llegar a buen puerto en la medida como este funcionario va dirigiendo el uso de los recursos que están a su disposición, especialmente el financiero. El nombre que se le asigna a este funcionario es director financiero. También se le conoce con el nombre de gerente financiero. Pero no olvidemos el nombre en inglés, el Chief Financial Officer. Entendido ya el término de gerencia bajo una función directriz, pasemos al siguiente término: arqueo de caja. ¿Qué es el arqueo de caja? Es precisamente la verificación física, la verificación tangible de todos los recursos monetarios que tiene el cajero o el tesorero, o responsable de manejar este recurso. Pero a veces nos encontramos que en este arqueo de caja, que es un procedimiento, que el cajero no solamente tiene dinero, digamos dinero nacional, también tiene dinero en moneda extranjera, pero también tiene cheques que no han sido cobrados, que representa dinero. En algunos casos tiene documentos valorados, como por ejemplo las acciones, bonos, que más adelante iremos explicando qué es una acción, qué es un bono, pero son documentos netamente valorados. Pero a veces los cajeros y los tesoreros tienen, por un lado, dinero, por otro lado, bonos, acciones, por otro lado, cheques sin cobrar o cheques de gerencia, pero también hay documentos que no han sido contabilizados. Terminado este procedimiento de constatación, verificación de estos recursos, los responsables tienen que suscribir un acta, fijando el día, fijando la hora y fijando el tiempo de ese arqueo de caja. Ahora ustedes dirán: señor, pero si hay 300 cajas, o 200 cajas, o 20 cajas, como en cualquier empresa comercial que ustedes tienen la experiencia de visitar para atender alguna necesidad de compra, ustedes ven 10 cajas, 20 cajas, ¿verdad? En ese caso, el arqueo es simultáneo. ¿Por qué? Porque pudiera ser que hago el arqueo a la caja número 1, le doy la conformidad, el de la caja número 2, que lo voy a hacer enseguida, dice: oye, ya terminó tu caja, préstame. Entonces yo,
Sin tener la experiencia, voy a hacer el arqueo a la segunda caja y me encuentro que también está conforme. Pero ocurre que su conformidad es en base a un préstamo de la primera caja. Por eso es que se recomienda que este arqueo de caja, que es un procedimiento muy delicado, debe ser simultáneo a todas las cajas, a todas las tesorerías. Si hay una sola, enhorabuena, nos ahorra el tiempo. Pero el dinero no solamente está pues en caja, no solamente está dentro de la empresa, el dinero también está en las cuentas bancarias. Ya pueden ser cuentas bancarias corrientes o cuentas a plazo fijo o cuentas de ahorro. Ya puede ser en moneda nacional o ya puede ser en moneda extranjera. Es decir, la conciliación bancaria nos permite constatar ya no el dinero que tenemos en caja dentro de la empresa, sino el dinero que está en las arcas del banco o de los bancos. Precisamente la conciliación es verificar el cargo y abono, el ingreso y la salida de los dineros de la empresa en el banco. ¿Para eso qué utilizamos? Nos valemos en el siguiente término que les voy a explicar, el extracto bancario. ¿Y qué es el extracto bancario? El extracto bancario es un documento que el banco lo emite. Ese extracto bancario le puede llegar a usted a fin de mes o cuando usted lo solicite para saber el movimiento de sus cuentas. Ese extracto bancario nos permitirá constatar y comparar los saldos de nuestro dinero que está en el banco con los saldos registrados en nuestro sistema contable. Precisamente entonces el extracto bancario nos permite realizar lo que dijimos anteriormente, la conciliación bancaria. El otro término que debemos utilizar y que ustedes en sus embarcaciones lo pueden utilizar con mucha facilidad es el inventario. ¿Qué es el inventario? Otro procedimiento parecido al arqueo de caja, porque ingresa una verificación física, una constatación física de qué, de los bienes que están dentro de la empresa, de los bienes que ustedes tienen dentro de su nave. Esa constatación de bienes nos permite entonces inventariarlos, cuantificar esos bienes y llevarlos a un registro. También se suscriben actas de inventario. Quiere decir que el inventario, a semejanza del arqueo de caja, son verificaciones físicas y tangibles. Escuche bien, no necesariamente usted puede confiar cuando observa en una caja, aquí hay 20 productos y la caja está sellada. Usted tiene que destapar la caja, constatar si efectivamente están los 20 productos en perfectas condiciones, en regulares condiciones o en pésimas condiciones. Estos detalles tendrán que anotarse precisamente en el inventario. Ya hemos hecho arqueo de caja, ya hemos hecho inventario de bienes, pero todo tiene que registrarse, todo tiene que contabilizarse, todo tiene que anotarse. Y por eso hacemos uso de lo que nosotros los profesionales decimos la terminología contable. ¿Qué es la terminología contable? La terminología contable es el lenguaje, es el idioma de este profesional que se encarga precisamente de manejar la institución. No estoy diciendo que el gerente financiero debe hacer el arqueo de caja, debe hacer la conciliación bancaria, debe hacer el inventario. No. Estoy diciendo que el gerente financiero debe conocer para poder leer lo que es un arqueo de caja, lo que es una conciliación bancaria. Es decir, poder leer las actas que se suscriben en estos procedimientos que la empresa requiere permanentemente.
La terminología contable sirve entonces para anotar o registrar o contabilizar todo lo que estamos haciendo. El lenguaje del profesional. Así como el lenguaje de ustedes, señores, es manga, eslora, proa, popa, que nosotros los profanos en vuestra especialidad conocemos ciertos términos, pero no lo manejamos con mucha nitidez. El profesional contable tiene que manejar con mucha precisión esta terminología contable para anotar, para registrar o para contabilizar, porque ese es su idioma. Con eso vive, ese es su trabajo. Pero la terminología contable nos permite utilizar lo que el profesional, este profesional, conoce con el nombre de cuenta. Y aquí entonces nos dirigimos a describir qué es cuenta. Cuenta es el nombre que se le asigna a un determinado bien o a un determinado hecho. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los hechos? Estoy pagando a los trabajadores. La cuenta me dice pago de remuneraciones. Ese es un hecho. ¿Que me permite salida de dinero? Sí, señor. Pero asumo por el otro lado que es un gasto. La cuenta me dice, en vez de decir dinero en efectivo, caja, que representa el dinero existente en la empresa. Pero la cuenta también me puede decir dinero en el banco. La terminología contable me da el legítimo nombre y le llamo bancos. De tal manera que la cuenta, repito, es el nombre que se le asigna a un determinado hecho, a un determinado ingreso, a una determinada salida o a un determinado bien. Solamente habiendo manejado ya la cuenta o las cuentas, que los contables dicen en su nomenclatura contable, podemos realizar los asientos contables. ¿Y qué es el asiento contable? Es el registro, pues. Los contables le llaman, es la contabilización. Pero con ustedes en el lenguaje sencillo, para entendernos de esta manera, es el registro de las operaciones. Que se vendió la mercadería, anótese la venta de mercadería. Cuando se vende mercadería, la empresa da salida a la mercadería, a los bienes. Pero la empresa recibe a cambio, si es al contado, dinero. Si es al crédito, letras. Entonces las cuentas son letras por cobrar, o son clientes o cuentas por cobrar. Pero frente a esto que significa ingreso, está la salida de la mercadería. Entonces tiene que haber necesariamente dos cuentas, una a un lado izquierdo, otro lado derecho. Eso es lo que nos permite anotar como asiento contable. ¿Y si no se entiende? Ahí va el asunto. Si no se entiende lo que significa la anotación de esa cuenta de caja o de bancos o de clientes o de cuentas por cobrar en el lado izquierdo, así como la mercadería en el lado derecho, si no es entendible, porque el gerente financiero no necesariamente debe ser contador, el gerente financiero puede ser un ingeniero, puede ser un perfecto marino mercante. Aparece debajo del asiento financiero, aparece lo que se llama la glosa. ¿Pero qué es la glosa? La glosa es el detalle, la glosa es la especificación. La glosa es la explicación fehaciente de lo que usted ha anotado como asiento. Ejemplo, la empresa ha vendido mercaderías por el monto de tanto según la factura número tal a tal cliente. Entonces, mire usted, el gerente financiero, si no entendió lógicamente lo que es el cargo y el abono, a ver, pásame la glosa. Y la glosa, ese es el término que se usa,
dirá, señor, esta es la explicación de la operación que hemos realizado en este asiento. De tal manera que, por un lado, pudiera ser fácilmente entendible el cargo y el abono, o sea, el asiento contable, y si no es así, la glosa le explicará fehacientemente y con toda precisión lo que significa ese asiento. En forma reiterada voy a hablar de lo que es el cargo. El cargo es debitar. El cargo es anotar en el lado izquierdo. Usemos la redundancia. El cargo es cargarle a la cuenta, entregarle a la cuenta, asignarle a esa cuenta. Caja es la cuenta. Muy bien. ¿Por qué voy a cargar a caja? Porque le estamos dando dinero a caja. Pero caja también puede ser abonada, o sea, escribirse al lado derecho. ¿Pero por qué puedo abonar en caja? Puedo abonar porque ha salido el dinero. Quiere decir entonces que aquí hay dos términos, el cargo y el abono. El abono se llama acreditar, está en el lado derecho, el cargo en el lado izquierdo, pero estos dos términos sirven para formular el asiento de cargo y abono. Señor, ¿es que puede haber una sola cuenta en el lado izquierdo y una sola en el lado derecho? No, pueden haber varias cuentas en el lado izquierdo contra una sola cuenta en el lado derecho. A la inversa. Puede haber varias cuentas en el lado derecho para una sola cuenta en el lado izquierdo. De tal manera que el cargo y el abono nos permite realizar operaciones, registros múltiples. Depende cómo se ha ido entendiendo y depende cómo son las operaciones. Ese registro del cargo y el abono de la cuenta A y de la cuenta B se llama contabilizar. Y la contabilización ya es el registro de las operaciones dentro de la documentación contable. De tal modo que la contabilización en sí es el término técnico que permite al profesional demostrar que los cargos y los abonos han sido eficazmente registrados. Ya hemos hablado de la glosa, que es la especificación, pero es necesario que nosotros veamos lo que es la economía y las finanzas, porque antes dijimos gerente financiero, y pudiera entenderse que el gerente financiero no maneja la economía, y esto es un absurdo. ¿Qué es economía entonces? Economía es una ciencia de carácter social, que se preocupa de estudiar las necesidades legítimas, las necesidades principales de la empresa o de cualquier grupo social, para satisfacerlas. Pero no podría ser capaz de satisfacer las necesidades sin tener en cuenta el otro elemento que es fundamental y que es materia de estudio por las finanzas. Y entonces, ¿qué es la finanza? La finanza también es parte del conocimiento humano. La finanza también es una disciplina. La finanza es una disciplina que está dentro de la macroeconomía. Y aquí entonces señalamos con alguna precisión que la economía también se divide en microeconomía, manejo empresarial, y macroeconomía, manejo de las arcas de Estado. La finanza ha sido materia de estudio por la macroeconomía, pero la finanza en sí estudia con pleno derecho el legítimo uso del dinero. Ahora bien, la economía será capaz de atender, de satisfacer las necesidades sociales que lo viene estudiando como ciencia social sin el uso o la aplicación del dinero. La respuesta es no. A la inversa. La finanza podría utilizarse sin que sea aplicado
el recurso monetario a la satisfacción de una necesidad? No. Eso quiere decir entonces que el distingo que estamos haciendo es netamente académico. Lo hemos disgregado los términos para tan solo dar una explicación académica. Pero la economía sin la finanza no funciona. Y la finanza sin economía no es válida. Por eso es que los dos términos se juntan, economía y finanzas. Los ministerios inclusive llevan el legítimo nombre de economía y finanzas, aunque anteriormente habían los ministerios de Hacienda y Comercio. Por eso hemos pretendido de alguna manera entregar la diferencia que hay entre economía y finanzas. Perdón. Pero ¿por qué estudiar finanzas? Se estudia las finanzas porque esta permite conocer el medio de cambio de la moneda. Es un medio de cambio que resulta ser la unidad de cuenta para la contabilización de operaciones. ¿Por qué se estudia la finanza? Porque es una disciplina que permite cuantificar, no valorizar, cuantificar y asignar un precio al recurso o al bien que es materia de venta o materia de compra. ¿Por qué estudiar finanzas? Porque estamos dejando de estudiar el trueque, pues, el intercambio de bienes. Estamos ahora utilizando el dinero bajo sus distintas modalidades que podríamos verlo más adelante. Dinero en efectivo, dinero en cheque, dinero en tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. La importancia entonces del estudio del dinero tiene que ver con el correcto uso de este bien, de este recurso, para atender las necesidades empresariales. Yo creo que hasta aquí concluimos con la primera sesión. Yo les agradezco por la amabilidad que tienen, pero regresamos en la siguiente sesión.